El tercer Congreso Internacional de la Gestión y la Documentación da la bienvenida a Andrés Felipe Gallego de la Universidad Autónoma de Occidente, quien nos comparte la conferencia Cómo aprovechar los principios de gamificación para generar experiencias en la biblioteca. Andrés Felipe Gallego Aguilar es comunicador social, periodista, especialista en mercadeo, posgrado en artes materiales y magíster en diseño y creación interactiva. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de contenidos digitales para empresas del sector tecnológico y educativo. Actualmente hace parte del Centro de Innovación Educativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente y es miembro de XVMedia Lab, laboratorio de medios interactivos que promueve la democratización del conocimiento alrededor de la conexión entre ciencia, tecnología y arte. Sus áreas de interés de investigación se relacionan principalmente con la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación y en los medios productivos, diseño de objetivos de aprendizaje desarrollando interfaces interactivas, diseño de videojuegos, transmedia, convergencia de medios digitales. Su conferencia se titula Cómo aprovechar los principios de la gamificación para generar experiencias en la biblioteca. Con ustedes, en esta mañana, para iniciar esta conferencia, el doctor Andrés Felipe Gallego. Entonces, bueno, les quiero hablar sobre qué es el concepto de gamificación y básicamente cómo podemos aprovechar este concepto para generar experiencias específicas dentro de lo que tiene que ver con este tipo de estructuras. No tengo acceso a internet, pero ese es un video que les quiero compartir y se los voy a narrar para que entiendan cuál puede ser el alcance de la gamificación. Esto es en una estación de trenes y básicamente lo que están tratando de definir es, la mayoría de las veces la gente utiliza la escalera eléctrica y ellos se pusieron a pensar, bueno, ¿qué tal si un día diseñamos un sistema que permita que las personas, en vez de estar subiendo la escalera eléctrica, vayan por la escalera tradicional? Entonces, recrearon un piano. Entonces, al hacer este experimento, automáticamente el resultado fue que las personas, durante los días que estuvo habilitado este piano, se dedicaron a jugar aquí y a subir por las escaleras tradicionales en vez de la escalera eléctrica. Allí lo que vemos es una aplicación de gamificación muy sencilla, porque muchas veces se relaciona el concepto con estar directamente relacionado con aplicaciones digitales o con el uso de la tecnología en gran nivel, pero realmente no. Y lo que quiero mostrar el día de hoy es desmitificar un poco lo que es el alcance de este tipo de conceptos. Y lógicamente hoy por la tarde, quienes estén en el taller conmigo, pues vamos a trabajar sobre técnicas que permitan definir juegos que puedan ser lógicamente gamificados a partir de la experiencia que ustedes quieran motivar en cada una de sus bibliotecas o en cada una de las organizaciones a las que pertenecen. ¿Cuáles son las definiciones? Básicamente se plantea como una de las más generalizadas la que vemos aquí: uso de elementos de juego y técnicas de diseño de juegos en contextos ajenos a los que generalmente se utilizan para estos fines. ¿Qué es lo que pasa? Es llevar el juego al contexto real. Básicamente ese es el concepto de gamificación, pero con una particularidad. Cuando yo diseño un juego, ese diseño se hace pensando en que la persona se entretenga, se divierta, y pues hay unos objetivos del juego como tal, no hay objetivos de cambio. En la gamificación, el juego es una mediación para poder llegar a un objetivo final, un objetivo que es mucho más significativo. Yo quiero cambiar la percepción que tienen las personas sobre lo que está haciendo mi organización. Yo quiero motivar a los usuarios para que lleguen más temprano. Yo quiero motivar a los usuarios para que lleven más libros. O sea, es parte de un objetivo específico y ese objetivo, lógicamente, yo utilizo mecánicas para que se pueda cumplir. Cuando yo estoy haciendo un juego tradicional, el objetivo principal es el entretenimiento. En la gamificación yo estoy trabajando con ese concepto, pero
no busco solo que la gente se entretenga, o sea, la gente se entretiene, pero está de forma paralela trabajando sobre un objetivo organizacional mucho mayor que me está llevando. Esta es otra definición de un autor que se llama Karl Kapp, que él lo que plantea es lo siguiente. Él dice: gamificación utiliza mecánicas de juego, su estética y pensamiento para comprometer a las personas, motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. O sea, aquí él empieza a agregar elementos esenciales dentro de este tipo de técnicas, y es su posibilidad de ser aplicada para pensar en la solución de problemas, lógicamente siempre con un objetivo puntual, y es generar compromiso en las personas. O sea, son como dos definiciones que son clave dentro de este proceso. Con un proyecto de investigación en el que participé con un profesor de la Facultad de Comunicación que se llama Andrés Agredo, nosotros, a partir de un problema, planteamos toda una estrategia de gamificación y nos aventuramos a definir también de manera, digamos, personal, a partir de la experiencia que tuvimos, este concepto de gamificación. Nosotros estamos planteando la gamificación como el uso de componentes estructurales de los juegos, objetivos, retos y recompensas, en un sistema que permita la creación de soluciones a problemas para generar experiencia de cambio en los usuarios, motivando la acción, el aprendizaje y la cooperación, utilizando el entorno real como contexto de actuación. Lo que está en negrilla es lo que nos parece que es esencial de esta definición. Los componentes estructurales de los juegos. Todos los juegos del mundo tienen objetivos, retos y recompensas. No importa si son estrategias de gamificación o si son videojuegos que están diseñados para ese tipo, digamos, de dinámicas relacionadas principalmente con el entretenimiento. Nosotros estamos trabajando sobre el concepto de solución de problemas al utilizar este concepto de la problematización como un elemento que nos mueve hacia la investigación y que nos mueve hacia tratar de buscar formas alternativas y creativas de plantear precisamente soluciones a estos interrogantes que nos están de alguna manera motivando a actuar, y utilizando el entorno real como contexto de actuación, porque ¿qué es lo más importante aquí? Yo sí puedo diseñar juegos o puedo tener aplicaciones, puedo tener un sistema montado en línea, pero lo importante es que ese sistema montado en línea esté vinculado directamente con actividades que trabajan con el entorno real. Entonces, lo importante de eso es entender que todos los juegos responden a un proceso y no un resultado. O sea, entonces, básicamente lo que hacemos con la gamificación es pensar más en el cumplimiento del objetivo y no solo en la mecánica de juego, que era lo que les comentaba anteriormente, de pensar siempre es en función de qué es lo que yo quiero lograr con esta propuesta. ¿Cómo puedo aplicar la gamificación? Generalmente se utiliza para fomentar el trabajo creativo, para generar cambio en el comportamiento y para trabajar con actividades que muchas veces son, digamos, relacionadas con un concepto de lo mundano, que era lo que veíamos ahora con el ejemplo de esta estación de tren, donde pongo a las personas a que cambien ese comportamiento, a que se estén moviendo más. Y esa es como una lógica que los diseñadores de juegos y que las personas que están trabajando sobre el concepto de gamificación en la actualidad están implementando cada vez de una manera mucho más eficiente, porque al final yo siempre estoy pensando en cómo voy a hacer que a partir de estos elementos que motivan el desarrollo de diseño de gamificación, yo voy a tener personas que estén comprometidas y enfocadas. O sea, y es técnica, o sea, son técnicas que han sido utilizadas incluso para empezar a modificar la forma como se están desarrollando actividades tan tradicionales como por ejemplo la educación. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una iniciativa que han hecho en Nueva York, donde están trabajando la gamificación como un elemento para desarrollar las clases, y de esa forma están trabajando sobre temas complejos, están aprendiendo sobre ciencia, están aprendiendo sobre sociales, están aprendiendo sobre mejorar habilidades lectoras y escritoras, o sea, todo a partir de mecánicas de juego. Pero eso sí, el juego no es el objetivo principal, sino precisamente el poder adquirir estas competencias. Esa es una forma de revolucionar una serie, digamos, de áreas que siempre han sido de pronto ligadas
mucho con ser estáticas, con manejar siempre unos principios que no se mueven y que no son tan dinámicos. ¿Qué es lo importante aquí? Cuando yo estoy trabajando con la gamificación, estoy trabajando con la motivación de las personas. Y hay dos elementos que mueven a cualquiera de los que estamos aquí. Hay motivaciones intrínsecas y motivaciones extrínsecas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? O sea, aquí el ejemplo que tengo es de deportistas trabajando sobre la motivación intrínseca. No estoy trabajando sobre este concepto aquí. Porque ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí la recompensa en la motivación intrínseca está relacionada con lo que yo voy a ganar como persona, como individuo, al desarrollar esa actividad. Eso es lo que me motiva todos los días a levantarme, a no tener que esperar a que me den algo externo para poder cumplir con ese objetivo. Si uno ve, por ejemplo, el concepto del trabajo, en el trabajo a usted le pagan por hacer esa actividad. Lógicamente existe una motivación extrínseca que está representada a través del dinero, pero si usted trabaja en lo que le gusta, se convierte en una motivación intrínseca. El salario es resultado de una actividad que usted está haciendo con gusto. Y eso es lo que buscamos cuando estamos trabajando con la gamificación. No reposar tanto en motivaciones extrínsecas, que son importantes y ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos que traje. La mayoría de las veces uno, para lanzar la propuesta de gamificación, plantea motivaciones extrínsecas para llamar la atención, pero cada vez voy liberando más esta motivación extrínseca para empezar a trabajar sobre lo que involucra a que estas personas se mueven. O sea, el hecho de que veamos a esta persona aquí llorando y cada uno de ellos mostrando felicidad ante cumplir con un logro es precisamente porque esto es lo que lo está motivando, eso es en lo que han estado trabajando todo el tiempo y bueno, pues viven también de eso, pero no están enfocados en, yo me gané esta medalla y esta medalla representa 150 millones de pesos. No, viene con 150 millones de pesos, está bien, pero realmente el hecho de ser un atleta olímpico consagrado, medalla de oro, eso no lo tiene nadie. Entonces, eso es a lo que estamos enfocándonos quienes estamos trabajando en pensar en gamificar procesos. O sea, como les digo, la gamificación puede ser una herramienta, pero tampoco se puede abusar de ella, porque en el momento en el que todo esté gamificado, pues, ¿dónde va a quedar el desarrollo, digamos, de las actividades de la forma tradicional? O sea, es simplemente algo también para que ustedes puedan reflexionar sobre este tipo de aspectos. Vamos entonces a construir el concepto y a mostrar algunos ejemplos de proyectos de gamificación. Componentes estructurales de los juegos. Lo que estaba comentando ahora es crear un sistema para comprometer a las personas en retos que son abstractos algunas veces, definidos por reglas, pero deben ser interactivos y la retroalimentación debe generar esta reacción emocional para que las personas quieran invertir su tiempo y energía. Esta es una aplicación gamificada que se llama Zombies Run Game. Básicamente, ¿en qué consiste? O sea, ellos lo que están buscando es que la gente haga actividad. Yo quiero trotar. O sea, usted para, digamos, mantener su salud puede caminar, puede trotar. Pero si yo le agrego una capa que está conectada con lo emocional, puedo hacer que ese proceso de correr sea mucho más interesante. Entonces, ¿qué es Zombies Run? Usted se mete en una película de que está en un mundo de zombies. Entonces va a hacer lo mismo, trotar. Lo que pasa es que esta vez lo que vas escuchando en tus audífonos mientras estás trotando es alguien que te está contando, sigue por aquí derecho, acelera que ahí vienen zombies, corre, tienes que correr. Luego ya puedes parar, para un rato, ahí vienen otros, o sea, entonces todo el tiempo, o sea, ya están conectados con tu mente. Y lógicamente, pues no hay zombies por ningún lado, pero tú estás haciendo ejercicio, estás trabajando intervalos, que es una técnica que utilizan para mantener tu corazón pues a tope, luego lo bajas y así. Y de esa forma estás, mientras jugás, haciendo deporte. Nadie le paga nada por eso, de hecho, lo que tienen que hacer es cumplir una serie de retos. Y en eso se basa la gamificación, en poner retos que sean fácilmente alcanzables
al principio por los usuarios y luego yo los voy volviendo cada vez más robustos, pero siempre amarrados al objetivo. O sea, quienes hicieron esta aplicación que ganaron muchos premios, lo que buscaban era, ¿cómo hago más interesante el hecho de salir a trotar? Para que se convierta en una aventura y no necesariamente en algo muy complejo. O sea, todos los que hemos hecho ejercicio alguna vez, muchas veces nos levantamos sin ganas de salir a hacer ejercicio. Y lo que buscan este tipo de aplicaciones es llevarnos precisamente a esa motivación por continuar con este proceso. Las mecánicas. Muchos de los sistemas de gamificación utilizan elementos que permiten demostrar que ha alcanzado ciertos niveles. Lo veíamos ahora en el caso de los deportistas olímpicos con sus medallas de bronce, plata, oro. Igual sucede con algunos de los sistemas de gamificación y muchas veces se cree que hacer gamificación es solo implementar lo que llaman tener puntos, tener escudos, pero ese es un elemento que se utiliza para generar diferenciación, pero no es lo que hace que un proyecto se convierta en una propuesta de gamificación. Sin embargo, miren que nosotros estamos utilizando proyectos de gamificación desde hace rato. Todos los sistemas de millas que existen son propuestas de gamificación, que tienen un objetivo puntual, que yo consuma más. O sea, si yo compro más tiquetes aéreos y vuelo, pues me van a dar más millas que después voy a poder canjear por otros tiquetes aéreos. Si yo realizo compras en este supermercado o en este espacio específico, cada vez que estoy realizando compras, empiezo a ganar puntos y esos puntos después yo los voy, lógicamente, a transformar en una experiencia de compra distinta. Entonces miren que esto cambia los comportamientos. Alguna vez hablando con alguien me decía, mira, en un supermercado solo los que hagan compras mínimas de 20,000 pesos pueden participar en una rifa. Mi abuela, siempre que compra, mínimo compra 20,000 pesos para poder participar de la rifa. Ese es un sistema de gamificación. No es el más sofisticado, pero está cumpliendo con el objetivo. Siempre se van a llevar 20,000 pesos de producto para poder participar de la rifa. Lógicamente, en este caso, la abuela cuando está comprando su producto, ella está jugando con la probabilidad de algún día ganárselo. Igual se está llevando sus productos. O sea, entonces, lo que muchas veces busca también la gamificación es tratar de generar esas relaciones gana-gana. O sea, yo cumplo mi objetivo organizacional y las personas, lógicamente, tienen que cumplir un objetivo personal a partir de esas motivaciones intrínsecas o extrínsecas. Allí es donde está realmente el reto de este tipo de iniciativas. Esta es otra aplicación que utiliza el mismo concepto, se llama Nike Plus. O sea, Nike pues desarrolla ropa deportiva, vende zapatos, etcétera. Pero entonces, al generar esta aplicación, lo que hacen es que yo puedo tener un sistema que está siguiendo las actividades que yo estoy siguiendo a nivel de trotar, de cumplir unos objetivos, de recorrer kilometraje, me hace un recorrido, o cada vez que yo estoy corriendo, él hace la georreferenciación de por dónde corrí, pero eso está conectado con una red social de la que participan lógicamente mis amigos cercanos y se convierte en un espacio para generar retos entre amigos. Entonces yo hoy corrí 10 kilómetros y le mando el reto a mi amigo para que me supere y entonces empiezo a jugar con este tipo de elementos. O sea, aquí pues como no tenemos internet ahora, pues aquí está el video de... ¿Ah, ya internet? Veamos entonces ese videito. Mejor no lo veamos, sigamos adelante. No importa, igual ya les conté más o menos cómo funcionaba y... Experiencias de cambio, eso era lo que les comentaba. Esa Quest to Learn es una iniciativa que nace de una organización que se llama Institutes of Play y básicamente lo que ellos están buscando es generar una nueva aproximación para hacer estos procesos de la educación mucho más efectivos. Entonces vinculan el juego, o sea, si ustedes se meten a la página de Quest to Learn, pues van a ver cuáles son el tipo de dinámicas que ellos están utilizando, llevando precisamente la emoción, las experiencias de cambio
porque yo lo que estoy tratando de hacer es convertir experiencias cotidianas en actividades que tengan competición, cooperación, exploración y en algunos casos narrativa. O sea, es jugar con elementos que están amarrados a los juegos, que básicamente son los que tienen que ver con presentar obstáculos y cómo cada vez que yo voy resolviendo estos obstáculos, empiezo a generar nuevas habilidades. Entonces, esa es la lógica en la que se basa la gamificación. Y utilizan el entorno real como contexto. O sea, yo me imagino que todos han escuchado sobre lo que ha sido la revolución de Pokémon GO. O sea, para los que de pronto no lo han escuchado, Pokémon GO es una aplicación que el objetivo de quien lo diseñó, a pesar de que este no es un ejemplo directo de gamificación, sino que es un juego, pero me gusta extraerlo a partir de lo que hablábamos de utilizar el entorno real como contexto. O sea, lo que está haciendo este juego es que pone a que las personas literalmente tengan que hacer recorridos por sus ciudades, por donde quieran, para recuperar Pokémones, para capturarlos y lógicamente después entrenarlos y poder participar en los torneos. Pero lo importante de esto es ver cómo las personas utilizan el entorno real, porque lógicamente la referenciación depende del espacio y a partir de allí los chicos empiezan a trabajar. Aquí, por ejemplo, en la universidad hay un gimnasio Pokémon en la cafetería y para los que quieran enfrentarse tienen que estar allá. Y tienen puntos de entrenamiento también regados por la zona. Entonces, parte de la actividad que uno ve es que hay gente que contrata un taxi y se van por la ciudad a recuperar Pokémones. Lógicamente, como todo, existe también la posibilidad de hacer trampa. Y pues ya hay sistemas que engañan al GPS y entonces hacen que te vayas a Japón, a Australia, a capturar los Pokémones de Japón, a Australia, sin necesidad de que vayas. Pero lógicamente ahí se pierde el objetivo clave, que es, lógicamente, que la gente se esté moviendo. O sea, eso es jugar con trampa y pues en los juegos la trampa pues no debería ser, pero es algo que hay que tener también en cuenta porque son comportamientos que se pueden generar a partir de los niveles de obstáculos. Pero aquí lo que quiero mostrar es que yo puedo hacer una interacción real con este contexto y a partir de allí poner a que las personas se muevan. O sea, y eso es lo que está pasando. Aquí en la zona del oeste, por donde está el gato, allá hay un gimnasio y vayan por las noches y observen a la gente capturar Pokémones, enfrentarse en los gimnasios, etc. O sea, es parte también de unos comportamientos que empiezan a mostrar cuál ha sido el impacto de este tipo de iniciativas. Lógicamente, para que la gamificación funcione necesitamos de personas, que son el eje central de lo que yo estoy desarrollando y básicamente lo que quiero es motivarlos para que participen, para que cumplan con este requisito. Entonces, ¿cuáles son los elementos de los juegos que debo tener en cuenta para diseñar una propuesta de gamificación? Siempre debo partir de una abstracción, o sea, yo no puedo representar realmente la realidad, pero tomo pequeños fragmentos y esos pequeños fragmentos son los que voy a empezar a gamificar. Tengo que hacer todo lo que tiene que ver con objetivos, reglas, recompensas, pensar en cuáles van a ser los retos que van a motivar el movimiento de estas personas a nivel de competencia, a nivel de la cooperación, pensar en un tiempo específico, todo el tiempo estar haciendo retroalimentación. Puedo jugar con niveles, siempre haciendo más complejo cada uno de los obstáculos, pero con un objetivo específico organizacional. Y si quiero puedo trabajar con la narrativa, o sea, aquí la pongo, pero eso puede ser una opción. O sea, y esto que estamos viendo aquí son elementos que del diseño de los juegos se trasladan a estos contextos organizacionales, donde lo que yo busco precisamente es que estas personas estén comprometidas con lo que yo les estoy ofreciendo. Ahora les voy a mostrar un par de experiencias que construimos. Funciona el internet, intentemos a ver si podemos ver este. Bueno, no carga, pero entonces ingresen los que puedan, les comparto esta URL, elpalabrero.co, para que después la observen.
Pero eso es un proyecto que nace de una propuesta de gamificación en la que trabajamos con los profesores del área de lenguaje de aquí de la universidad. En la universidad hay una asignatura que se llama expresión oral y escrita, y es una asignatura que es transversal a todos los programas académicos. Todos tienen que ver esta asignatura. Entonces pensamos, bueno, ¿por qué en el marco del desarrollo de la clase no pensamos en el diseño de un sistema de gamificación que utilice un juego como referencia para que los jóvenes mejoren sus habilidades de argumentación? Tomando eso como problema, diseñamos este juego que se llama el Palabrero. En el Palabrero, pues hemos creado todo un mundo, digamos, propio, en el cual hay problemáticas relacionadas con los temas que nosotros estamos trabajando en la asignatura de expresión oral y escrita, y creamos la figura de un sabio, que es este señor aquí, o este pajarito, que es el palabrero, y creamos distintos personajes que quienes hacen parte de la estructura del juego deben evolucionar, pero son personajes que se evolucionan a partir de actividades que están relacionadas con la asignatura. O sea, hay un tema que están trabajando que es el de la argumentación. Entonces, cuando están en el tema de la argumentación, las personas ingresan a este sistema de juego y empiezan a trabajar sobre la mejora del concepto de argumentación que particularmente están trabajando con el profesor en ese momento. Entonces, nosotros lo que hicimos básicamente a nivel de mecánica fue crear unos personajes. El usuario debe seleccionar uno de estos personajes. Estos personajes, cuando tú los seleccionas, automáticamente te generan como unas semillas que son una moneda de cambio que sirven para interactuar en este mundo. Primero tienes que hacer una campaña donde aprendes cuáles son como 5 tipos de argumentación con los que estamos trabajando. O sea, pues eso es mucho más complejo, pero tratamos de simplificarlo a 5 tipos de argumentos de autoridad, analógicos, empíricos. Y con eso, cuando ellos terminan su entrenamiento, automáticamente van a un modo multijugador, donde ya pueden enfrentarse en este marco que hemos generado con otros estudiantes, pero mientras están enfrentándose y ganando, digamos, dinero virtual en este mundo, están todo el tiempo poniendo en práctica distintos tipos de argumentación, y eso está validado por un trabajo que hacen con el profesor. O sea, el juego lo que hace es que empieza también a darle información al profesor sobre qué tipos de argumentos, digamos, son los más fuertes en los estudiantes, y él puede dirigir su clase hacia esos temas que básicamente no están siendo bien tratados. Entonces, ¿qué es lo que hace allí? El estudiante está jugando, pero mientras está jugando realmente está trabajando sobre ese concepto de argumentación, y el profesor está observando cuál es el comportamiento en el que estamos trabajando sobre esta lógica. ¿Cómo funciona el juego? Básicamente aquí se pone una tesis que tiene que ver con un tema que genere conflicto. El aborto no debe ser despenalizado, por ejemplo. Y a partir de allí se presentan una serie de argumentos que van a soportar o no esta tesis que yo estoy planteando allí. Lógicamente, algunas veces la tesis yo la tengo que poner a favor o en contra, entonces yo tengo que jugar con saber seleccionar cuáles son los argumentos más fuertes y qué tipo de argumento es el que yo estoy utilizando. Entonces, cuando ellos pasan aquí a esta pirámide la información y validan el resultado, automáticamente el sistema les dice si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, qué tipo de argumento es el que deberían trabajar, y toda esa información es la que por debajo nos está dando datos que después trabajamos con los profesores para poder hacer los ajustes. O sea, en este momento no hemos liberado el juego al público, sino que todavía estamos haciendo la tercera iteración de prototipado antes de poderlo ya liberar, porque lo que queremos es que esto pueda ser también implementado en los colegios. Otra experiencia que trabajamos aquí en la universidad fue la expedición PEI. Todas las universidades y todas las instituciones educativas tienen un proyecto educativo institucional. Cuando uno le dice a alguien, ¿has leído el proyecto educativo institucional? Nadie lo ha leído.
Eso no lo lee nadie, eso solo lo leen quienes trabajan en las vicerrectorías o quienes están encargados dentro de ese proceso como parte de su labor. De hecho, había dos versiones. Está la versión del PEI pura y dura, escrita pues en términos muy formales, pero esa es, aún esos términos, complicada de entender. Entonces sacaron una versión más amigable, pero aún la versión más amigable, cuando se trataba de mostrar a las personas, ¿ve, has leído el proyecto educativo institucional? Aquí cuando venían los pares y hacían esa pregunta, pues hay gente, sí, el que la había leído levantaba la mano, pero muchas veces no todo el mundo está con ese texto, digamos, en la cabeza. Entonces lo que hicimos con la gente de la Vicerrectoría Académica fue, listo, volvamos el proyecto educativo institucional una experiencia que las personas deben vivir, vamos a gamificar este proceso. Entonces lo que hicimos fue diseñar todo un sistema de retos y obstáculos que se llamó la Expedición PEI. Y básicamente lo que hicimos con la Expedición PEI fue tomar 6 principios esenciales que estaban en el proyecto educativo institucional y dijimos, listo, vamos a poner a que las personas vivan cada uno de esos principios. Entonces había uno que hablaba sobre la problematización y cómo la problematización es el eje para hacer cambios. Entonces poníamos problemas precisamente para que a partir de interactuar con ese problema se plantearan soluciones y las personas entendieran que eso era una parte esencial del PEI. Lo mismo, habla de la internacionalización. Entonces tratábamos de convertir estos conceptos que eran como abstractos en experiencias de juego y a partir de allí pues nos tocó crear todo un sistema que nos permitió administrar esa experiencia. Durante semanas lo que hacíamos era que planteábamos retos y mientras planteábamos los retos las personas tenían que ir por lugares de la universidad, tal como funcionan las gincanas, descubriendo partes, digamos, de la información que podrían resolver un acertijo. Y de esta forma, semana a semana, ellos iban ganando un puntaje para poder participar en un evento final. Entonces también utilizamos las redes sociales. Aquí, por ejemplo, tenían que publicar fotografías donde nos mostraran esfuerzos en los que la cooperación o el trabajo colaborativo permitiera cumplir un objetivo. Entonces, aquí los chicos, pues, era abierto. O sea, nosotros decíamos, tienes que tener estas condiciones. La fotografía, cuando uno la vea, debe estar amarrada a este principio que está en tal punto del PEI. Entonces, automáticamente empezaban a moverse por allí y fue, pues, un proceso muy interesante para esta expedición. Entonces lo que hicimos fue que durante un mes empezamos a pensar mecánicas de búsqueda, de preparación y de aplicación. Entonces cuando hablábamos de búsqueda era una pista en un espacio físico virtual de aquí de la universidad y básicamente lo que buscamos era que conocieran ciertos espacios. Una de las pistas de búsqueda, por ejemplo, estaba en la hemeroteca de la biblioteca. Entonces ellos tenían que ir a la hemeroteca y tenían que sacar unos fascículos de información que habíamos claramente identificados para que ellos sacaran los datos con los que iban a poder resolver el acertijo. Entonces era una forma también de que conocieran incluso espacios de la universidad que de pronto no son muy utilizados, porque aunque ustedes no lo crean y todo, o sea, hay estudiantes que no conocen todos los servicios que una universidad puede ofrecer. Entonces allí, una biblioteca, perdón, entonces en ese caso, allí es donde yo puedo ver elementos que me generen este tipo de oportunidades. Luego poníamos retos de preparación donde teníamos un elemento del PEI y pues ellos tenían que hacer algo que mostrara este principio del PEI, ya sea en texto, imágenes, videos o archivos de audio. Entonces eso fue una experiencia muy interesante y los retos de aplicaciones donde poníamos en práctica el principio a partir de instrucciones. Entonces uno hablaba de compartir conocimiento, entonces ellos tenían que crear un video en YouTube en el que compartieran conocimiento de algo que ellos supieran. Entonces con base en eso, al final, pues la experiencia fue muy significativa para quienes hicieron parte de ella durante todo el tiempo en el que estuvo habilitado. Se convirtió en algo que permitió que las personas reconocieran que era el proyecto educativo institucional. Lo interesante es que igual había unos premios, pero al final, a pesar de que había un sistema que mostraba claramente quiénes eran los líderes, quienes no iban de líderes terminaron el juego al final. O sea, porque querían ver cuál era
todo el desarrollo. O sea, al final la motivación extrínseca de ganarse un premio ya no existía porque era imposible ganárselo, pero querían terminar el ciclo completo para ver qué era lo que sucedía y a partir de esa lógica poder trabajar. Entonces, ese es otro tipo de experiencia. Si ustedes hacen, bueno, la pregunta ahora es ¿cómo utilizo la gamificación para promover servicios de biblioteca? Si ustedes hacen una búsqueda en este momento en línea, en la que pongan gamificación aplicada en las bibliotecas, les van a salir N cantidad de resultados. Proyectos que nos están mostrando aquí cómo las dinámicas de los juegos básicamente pueden convertir las bibliotecas en una experiencia distinta. Lo que pasa es que realmente para poder modificar ese tipo de prácticas depende de cuáles son sus objetivos puntuales. Entonces aquí hay uno que se llama Library Game y nos muestra un poquito cuáles son las mecánicas que ellos están utilizando. O sea, utilizan sistemas en línea para poder trabajar sobre ese tipo de prácticas. Aquí en ese tipo de sitios que hablan del futuro de las bibliotecas y cómo pueden impactar en el mercado, están precisamente viendo en la gamificación una tendencia con la que pueden trabajar. Y básicamente lo importante aquí es entender que las librerías, por su naturaleza, son espacios de transformación. Y entonces, hacer espacio de transformación de estos individuos, o sea, son realmente el espacio ideal para poder plantear ese tipo de estrategias que no tienen que ser a lo largo del tiempo, porque la gamificación no tiene que ser para siempre. La gamificación yo la puedo aplicar para cumplir unos objetivos específicos en el marco de tiempo que yo crea conveniente. O sea, porque tampoco se puede convertir en un elemento que esté de alguna forma como restringiendo lo que yo quiero lograr, porque al final eso es simplemente un medio más para poder cumplir con un propósito que yo tengo, y eso es parte de lo que quiero que reflexionemos a partir de esta charla. Y a partir de eso, pues nosotros con las experiencias que tuvimos pensamos en el diseño de una propuesta metodológica donde podemos crear este tipo de propuestas. Básicamente en el taller del día de hoy, por la tarde, nos vamos a concentrar en estos dos momentos, en análisis y el que llamamos gamificación, que son los más fuertes del proceso, porque aquí es donde yo tengo que pensar y realmente diseñar lo que yo quiero lograr. O sea, lo que vamos a hacer por la tarde quienes participen es precisamente llevarnos el diseño de una actividad gamificada, y con base en eso ya ustedes pueden después pensar en cómo generan estas dos etapas. O sea, vamos a trabajar lógicamente en un modo offline, y ya si ustedes quieren volverle una experiencia digital, bueno, yo les doy pautas para que ustedes puedan, digamos, trabajar sobre ese tipo de estructuras, pero por el tiempo que tenemos alcanzamos simplemente a trabajar sobre estas dos prácticas. Entonces, la pregunta ahora es, bueno, ¿y qué necesito entonces para gamificar mis procesos, para pensar en la organización? Pues, como diría el sombrerero loco, pues empezar por el principio. Y el principio es, primero, enterarse qué es la gamificación. Segundo, entender que la gamificación no es jugar por el juego, es jugar con un objetivo. Lo otro, entender que la gamificación, o sea, no es la solución a todos los problemas, porque ¿qué es lo que pasa con ese tipo, digamos, de términos que se convierten en tendencia? Muchas veces las personas lo ven como un salvavidas y todo lo quieren gamificar, todo lo quieren volver transmedia, todo lo quieren volver un videojuego, y no es así. Hay procesos que se pueden transformar y otros que no. Generalmente, para tener experiencias de gamificación que tengan algo de éxito, es mejor tratar de pensar en principios claros, pensar en unos objetivos puntuales antes de hacer la gran gamificación. O sea, hay que ir paso a paso. Estamos construyendo una catedral, pero las catedrales se construyen ladrillo a ladrillo. O sea, eso es parte también de lo que hay que tener claro. Gamificación no es hacer un uso excesivo de lo digital. Usted puede gamificar con lo que tiene a la mano. Realmente la gamificación es más un proceso mental que luego se utiliza unas herramientas para poderlo materializar, pero no es la concentración de la tecnología, porque muchas veces uno cae en ver más el efecto que, pues como su nombre lo indica, genera
un impacto de manera inmediata, pero no está soportado bajo unas lógicas de diseño que permitan trabajar sobre este tipo de prácticas. Entonces eso era lo que quería compartirles el día de hoy sobre la gamificación. Si tienen dudas pueden escribirme a ese correo electrónico que es el correo institucional. Este es mi usuario de Twitter, donde también de manera permanente estoy publicando información sobre este tipo de temas y pues muchas gracias.